Adiós a la barrera psicológica de los 2 dígitos. Lejos de moderarse, la inflación sigue al alza. El euro llega a la paridad con el dólar por primera vez en 20 años. Sánchez anuncia un paquet de mesures contra la inflació en el seu primer debat de política general. Promet abonaments gratuïts de Renfe de setembre a final d'any, un complement a les beques dels estudiants de més de 16 anys i un impost a la banca i a les energètiques durant 2 anys. Voy a empezar con una frase quizá un poco provocadora, pero no por ello menos cierta. Pedro Sánchez ha entendido que para salvarse a sí mismo debe hacer lo que Podemos lleva diciéndole 8 meses que haga. Y ahora voy con el contexto, que es una cosa que se ha puesto muy de moda últimamente, ¿verdad? El contexto para entender esta frase. Bueno, en primer lugar, el contexto económico. El euro está en su mayor punto de debilidad frente al dólar en los últimos 20 años. Es verdad que un euro débil puede favorecer el turismo y a los exportadores, pero refleja la pérdida de peso internacional de Europa frente a los Estados Unidos. La guerra de Ucrania es mucho más dañina para Europa que para Estados Unidos, esto es así. Los Estados Unidos se pueden permitir subir los tipos. En Europa la subida de tipos de interés es devastadora por el ostión energético que suponen las sanciones a Rusia. No descarten que en poco tiempo Alemania, el corazón económico de Europa, diga que hay que terminar con la guerra como sea y acabar con las sanciones a Rusia porque no se pueden permitir un estallido social y empresarial. La inflación está desbocada y es un problema que viene de atrás. Viene de la pandemia por problemas de oferta y por los cuellos de botella internacionales. China no fabrica ni exporta tantas cosas como antes. Pero este problema se ha visto acentuado por una guerra que está reventando los precios energéticos que vienen de fuera. Y ante este contexto, ¿qué puede hacer el gobierno de coalición? ¿Se puede parar la inflación con instrumentos de política estatal? No. Lo que sí se puede hacer es decidir cómo se reparte la hostia, perdón por la expresión, que va a dar la inflación. Se puede decidir si la hostia se la llevan los ricos o se la llevan los pobres. Si gobierna la derecha, la respuesta es obvia y ya la conocen. Y quizá ahora Sánchez ha entendido que si en esto también se hacen políticas de derechas, como con la masacre de Melilla o con el gasto militar, el que va a morir es él. Y esta vez el asesino no sería Ferreras, sino la propia torpeza del presidente. El gobierno de momento ha tratado de frenar la hostia de la inflación con el tope del gas. Así se desconectaría un poco el precio del gas de la inflación. Pero las eléctricas son poderosas y suelen influir más de la cuenta en el PSOE. La pregunta es, ¿qué le toca hacer ahora al gobierno? Pues en mi modesta opinión, toca implementar medidas de izquierdas para que la hostia se la lleven los ricos. Reforma fiscal para que las rentas altas, entidades financieras y energéticas se lleven patrióticamente la hostia de la inflación. Y al mismo tiempo toca impulsar una transferencia de rentas, salario en especie, a las familias españolas, por ejemplo, subvencionando el abono transportes y dando más cheques a las familias humildes para que puedan resistir la inflación. Bueno, esto con respecto al contexto económico. Ahora vamos con el contexto político. El contexto político es un debate del Estado de la Nación con el elefante Ferreras definiendo el rol mafioso de una parte fundamental del periodismo español para machacar a la izquierda. Es posible que Sánchez haya entendido que Roma no paga traidores y que después de matarnos a nosotros, el objetivo de la mafia mediática ha sido siempre volver a llevar al PP, esta vez con Vox, al Consejo de Ministros. Es verdad que Sánchez se podría buscar la vida en una institución internacional y dejar a su partido en cuadro, pero creo que conozco al presidente lo suficiente para saber que no hay nada que prefiera a seguir siendo presidente del gobierno. Ojo, y eso no es malo. Hoy todos los medios, sobre todo la derecha mediática, coinciden en que la noticia del debate sobre el estado de la nación es que hay un giro a la izquierda. Tras la masacre de Melilla, que retrasó el plan de Pedro Sánchez de encarar lo que queda de legislatura con un discurso más de izquierdas, el debate parlamentario le ha dejado la oportunidad de implementar el plan comunicativo que le han diseñado, con 2 medidas estrella de inspiración podemita: impuesto a la banca e impuesto a las eléctricas. Ya era hora. Bueno, a ver si ahora entiende también el presidente que apostar en serio por parar la guerra, como le lleva diciendo meses la ministra Belarra, es también condición de posibilidad para su propia supervivencia. Ojalá llame a Scholz, el presidente alemán, que es de su mismo partido, y le diga que cuenta con su apoyo si toca hacer un viraje pacifista en Europa. Bienvenidos y bienvenidas a La Base.
La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy hablamos de algo que afecta a buena parte del planeta, la relación euro-dólar, la inflación y en este caso de las cosas que se pueden hacer partiendo de lo que se debatió ayer en el Congreso de los Diputados y lo que parece un giro a la izquierda por parte del presidente del Gobierno, que parecería que estaría asumiendo las propuestas que le hacía desde hace tiempo el ala de la izquierda del Gobierno. Para ello, Sara Serrano nos va a contar qué se dijo ayer, qué se propuso ayer. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Hoy dejamos respirar a Ferreras. Está bien, está bien. Manu Levín va a analizar cómo han recibido los medios de comunicación estas propuestas. Hay elementos muy interesantes. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Y hoy le va a tocar a Ina Finogénova hacer un análisis internacional sobre lo que representa esa relación entre el euro y el dólar. Va a contar algo que a mí me ha sorprendido enormemente y que tiene que ver con la presencia de gas ruso en España. Escuchen muy atentamente a esa sección porque va cargada de información muy valiosa. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Escúchenla. Háganle caso a Pablo. Hoy vamos a contar con un economista, con Eduardo Garzón, para que nos aclare algunas cuestiones. Y para terminar, Gema MJ, que no ha podido contenerse y nos ha dicho esta mañana, mira, lleváis 2 días hablando de Ferreras y yo hago análisis de redes y va a resultar que ahora voy a tener que buscar yo en el Twitter lo que se dice de la inflación y lo que se dice del euro-dólar. Así que voy por libre y voy a hacer el análisis de lo más relevante que se ha dicho en las redes sobre el Ferreras Gate. Así que no dejamos del todo en paz a Ferreras y en la última sección, en Tendencia Crítica, Gema MJ sacará la espada de Kill Bill. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Así que, con este programa tan guay, arrancamos, Lolo. La Base de datos. Sara Serrano, Arratsaldeon, buen día en América Latina. ¿Qué tal? Hoy conocíamos que el IPC ha alcanzado en el mes de junio el 10,2%. Este es el nivel más alto desde hace 37 años. A esto hay que sumar que el euro se ha depreciado cerca del 13% desde el inicio de la guerra. Hace unos días el euro alcanzó la paridad con el dólar, algo que no se veía desde hace más de 20 años. Aunque esta caída del euro aumenta la competitividad de nuestras exportaciones, también supone un encarecimiento de las importaciones que realizamos en dólares. Este es el caso, por ejemplo, del petróleo. Por otro lado, también podría contribuir a avivar la inflación y a acercar también el fantasma de la recesión. Ina analizará más en profundidad las causas y las implicaciones de la devaluación del euro, pero quería detenerme un momento en ello porque sirve para contextualizar las medidas anunciadas por Pedro Sánchez ayer en el debate sobre el Estado de la Nación que ha propuesto para hacer frente a la crisis. Cuéntanos esas medidas, Sara. Bueno, una de las medidas más importantes que ha anunciado Sánchez es un impuesto extraordinario sobre los beneficios de las grandes energéticas. Esta medida afectaría a grandes empresas eléctricas, a petroleras y a gasísticas en un momento que han facturado beneficios récord debido al encarecimiento de la energía. En la misma línea, Sánchez ha anunciado un impuesto al sector bancario que se está beneficiando de la subida de los tipos de interés. Ambas medidas serán temporales y tendrán carácter retroactivo. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez. Un impuesto excepcional a las grandes empresas energéticas que estará en vigor en el año 2023 y el año 2024, que afectará a los beneficios extraordinarios obtenidos en el año 2022 y el año 2023 por los grupos dominantes en el sector eléctrico, gasista y petrolero. Y del mismo modo les anuncio, señorías, que el Gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés. Bueno, con estos impuestos a la banca y a la energía, según cálculos del Gobierno, se recaudarían en total 3.500 millones de euros al año. Acabar con los conocidos como beneficios caídos del cielo y la imposición de un impuesto a la banca son cuestiones sobre las que Unidas Podemos lleva meses presionando al PSOE. Vamos a escuchar a la ministra de Trabajo, a Yolanda Díaz, celebrando estas medidas, pero señalando la necesidad de ampliar estos impuestos a otras empresas del IBEX. Cuando hemos conseguido el impuesto a las grandes eléctricas en el pasado Real Decreto, hoy damos un paso más, como es el impuesto a las entidades financieras. Aquí, como saben, queda mucho recorrido todavía. Creemos que esas empresas cotizadas en bolsas que tienen muchos beneficios y digamos que históricos tienen que contribuir también en este momento en nuestro país. Y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha señalado que se está produciendo un cambio de rumbo en el Gobierno que va en la dirección de las propuestas planteadas por Unidas Podemos. Bueno, hoy el Gobierno empieza a reorientar el rumbo como veníamos pidiendo desde hace varias semanas y empezamos a recuperar ese ritmo de avances sociales que es tan importante para hacer frente a la situación económica tan difícil que vive la gente de nuestro país.
Bueno, además de los impuestos a las grandes energéticas y a la banca, ¿qué más medidas ha propuesto Pedro Sánchez? Sí, otra medida que anunció ayer Sánchez tiene que ver con el transporte. Consiste en una bonificación de un 100% de los bonos mensuales de los transportes de titularidad del Estado, es decir, de cercanías, de rodalíes y de media distancia de Renfe. Estos transportes serán gratuitos desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de este año. Además, el presidente ha pedido a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que amplíen los descuentos a los transportes públicos que dependen directamente de ellas. Les anuncio que vamos a dar un paso más allá. Les anuncio que el Gobierno bonificará el 100% de todos los abonos de varios viajes para los trenes del servicio público de cercanías, rodalíes y media distancia operados por Renfe. Bueno, en educación, Sánchez ha anunciado una beca complementaria de 100 euros al mes para todos aquellos estudiantes mayores de 16 años que ya estuvieran becados. Esta medida se aplicará entre septiembre y diciembre de 2022. Se estima que cerca de 1 millón de alumnos se beneficiarán de esta ayuda. Y por eso les anuncio que todos los estudiantes mayores de 16 años que hoy disfrutan de una beca recibirán una nueva beca complementaria de 100 euros mensuales. Esta beca la recibirán cerca de 1 millón de estudiantes en toda España, de septiembre a diciembre, porque queremos garantizar eso, la igualdad de oportunidades. Y para ello queremos ayudar a las familias para que ningún joven se vea obligado a abandonar sus estudios por necesidad. Hombre, 100 euros al mes no garantiza la igualdad de oportunidades, pero algo es algo. Es una medida positiva que coincide además con la subvención a los ricos de Isabel Díaz Ayuso, que pretende que las familias que ganan más de 100.000 euros reciban dinero público de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid para llevar a los niños al cole privado. Así que bueno, no está mal. Bueno, en lo que respecta a vivienda, Pedro Sánchez también ha anunciado el desbloqueo de la operación Campamento en Madrid. Esta medida incorporará 12.000 nuevas viviendas en la capital, de las que el 60% serían de titularidad pública. Bueno, esta medida se suma a la primera ley de vivienda de nuestra democracia que intenta, por fin, poner límite a las subidas descontroladas del alquiler. Y por último, Sánchez ha anunciado también una serie de medidas relacionadas con la agricultura y con el medio ambiente. En concreto, ha propuesto una nueva política agraria común para mejorar el campo español. También ha anunciado 1.000 millones de euros en ayudas para adquirir placas solares, bombas de calor y vehículos eléctricos y 200 millones de euros para fomentar el autoconsumo en edificios públicos. A esto se suman otros 1.000 millones de euros para impulsar el ahorro y la eficiencia energética en salud pública y además se invertirán 700 millones de euros para descarbonizar Baleares y Canarias y se impulsará un nuevo marco regulador estatal para la prevención y extinción de incendios. Les anuncio que vamos a continuar avanzando en esa independencia energética con la que está comprometida el Gobierno de España, con las siguientes medidas. En primer lugar, estamos destinando cerca de 1.000 millones de euros nuevos para que la gente pueda adquirir placas solares, bombas de calor y vehículos eléctricos. En segundo lugar, vamos a impulsar el ahorro y la eficiencia energética en la Administración pública a través del plan recientemente aprobado por el Gobierno, dotado con 1.000 millones de euros. Vamos a aprobar un nuevo plan dotado con 200 millones de euros para el despliegue de autoconsumo en edificios públicos, como pueden ser, por ejemplo, los centros de salud, los colegios, las instalaciones deportivas. Se van a premiar precisamente aquellas instalaciones que compartan una parte de su energía con viviendas, con comercios de su entorno, lo que se llama el autoconsumo colectivo. Y también estamos realizando una inversión sin precedentes para garantizar que Canarias, que Baleares, sean territorios plenamente descarbonizados. Bueno, y más allá de las medidas económicas, Sánchez ha recordado también las que son algunas de las leyes que están en la agenda del Ejecutivo. En primer lugar, la Ley de Memoria Democrática, que cuenta con el visto bueno del Congreso, a pesar de los votos en contra de PP, Ciudadanos y Vox, pero también la Ley de Protección del Informante, que busca proteger a los denunciantes de la corrupción, la Ley contra la Trata, la Ley contra la Discriminación Racial y la Ley para regular la actividad de los lobbies, además de la Ley de Secretos Oficiales. Muchas gracias, Sara. A ti. La Base. Únete a la República de Público. Manu Levín, saca el bisturí de cirujano. Vamos con ello, mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Dale al play del tirón. Bueno, yo creo que hemos hablado mucho y se ha visto en general como análisis en todos los periódicos de giro a la izquierda. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer dio un giro a la izquierda anunciando algunas de las medidas que reclamaba Podemos para afrontar la crisis económica. Entre las más llamativas, la bonificación de los billetes de Renfe y el anuncio de un impuesto a la banca y a las empresas energéticas, en fin, que salía de una buena. Salía de una buena, hay terradillos.
Inda estaba ahí también al lado de Terradillos, o sea que los como si tal cosa. Juntos un día más en la mesa del programa de Ana Rosa, como si nada hubiera pasado. Los pobres cámaras y trabajadores de ese plató deben estar currando con pinzas en la nariz del olor a fosa séptica que tiene que haber ahí. En fin. Sánchez gira a la izquierda, lo escuchábamos en esos cortes, es el marco que hoy es omnipresente en prácticamente todos los medios de comunicación de todas las líneas editoriales. Fijaos, ayudadme con esto, porfa. La Vanguardia, en portada, Sánchez gira a la izquierda. Europa Press, Sánchez escenifica un giro a la izquierda con impuestos a las eléctricas y banca y más ayudas directas. La Razón, Sánchez resetea el gobierno, giro a la izquierda para resurgir. El Diario.es, a tormenta perfecta, giro a la izquierda. El País, Pedro Sánchez arriesga con un giro progresista que reactiva su mayoría mientras el PP vuelve a ETA. La Voz de Galicia, el gobierno confirma su giro a la izquierda y aprueba las medidas anticrisis de Podemos. 20 minutos, Sánchez consolida su giro a la izquierda y contenta a Unidas Podemos con impuestos a banca y energéticas y transporte gratuito. Cadena COPE, Sánchez ataca la crisis con un giro a la izquierda a un año de las elecciones. Cadena SER, el gobierno confirma su giro a la izquierda con una batería de medidas sociales entre reproches de una derecha que regresa a su tono más duro. Bueno, pues ya lo habéis visto, unanimidad en los medios de comunicación. Todos los periódicos, tanto los de la derecha mediática como también los de la progresía, coinciden en la misma interpretación sobre lo que ocurrió ayer y afirman que lo que hizo Sánchez ayer fue girar a la izquierda. Efectivamente, es importante decir que el concepto giro a la izquierda es un relato. Información sería simplemente contar las medidas que se anunciaron, ¿no? Pero hablar de un giro a la izquierda en todos los titulares es colocar un determinado marco mental para interpretar los hechos, que no lo estoy valorando, ¿eh? O sea, no estoy cuestionando que esa interpretación esté bien o esté mal. Lo digo simplemente para que tengamos en cuenta que hoy toda la prensa viene no solo con información sobre en qué consisten las medidas, sino con un determinado relato sobre lo anunciado por Sánchez. Y vamos a tirar un poco de este hilo, si os parece. Atención, Manu Levín va a tirar del hilo. Y cuando Manu Levín tira del hilo, algunos tiemblan. Bueno, os vuelvo a leer el último titular que hemos leído, que será el de la cadena SER, que es uno de los principales instrumentos mediáticos del universo PSOE. Decía la SER, el gobierno confirma su giro a la izquierda con una batería de medidas sociales entre reproches de una derecha que regresa a su tono más duro. El gobierno confirma su giro a la izquierda. A mí me ha llamado la atención ese titular de la SER porque dice que lo de ayer confirma algo que venía de antes, porque confirmar es corroborar algo previo, revalidarlo, solo se puede confirmar algo que ya existe a priori. ¿La SER dice esto porque las medidas de ayer vienen a confirmar una línea política previa de Sánchez que ya iba por ese camino? Es evidente que no, porque las últimas cosas que había hecho Sánchez fueron aplaudir una matanza en la frontera de Melilla y colar 1.000 millones de euros de gasto militar por fuera de los presupuestos. De hecho, precisamente por eso se habla de giro, ¿no? La SER titula así, con esto de confirma su giro, porque lo que confirma lo de ayer es un relato. Es un relato previo que Moncloa lleva intentando inocular desde hace semanas mediante sus instrumentos mediáticos. Por eso la SER titula de esa manera. Y os voy a leer otro titular que creo que completa la explicación. Fijaos, titular del Diario.es del 25 de junio, hace 2 semanas. Firmaba Esther Palomera, una de las periodistas que más suele manejar y transmitir fuentes de Moncloa. Decía ese titular del Diario.es, Sánchez imprime un giro a la izquierda para retomar la iniciativa en un final de curso incierto. O sea que Esther Palomera, una periodista muy brillante y muy experimentada, que siempre ha tenido un acceso muy especial a los relatos del PSOE, ya hace 2 semanas estaba transmitiendo ese relato de que efectivamente el PSOE quería girar hacia la izquierda. Efectivamente, y falta un dato más para que veamos todo el conjunto. Ese día, 25 de junio, cuando Esther Palomera hizo ese titular del giro a la izquierda, acababa de suceder esa misma madrugada la matanza en la valla de Melilla, donde fueron asesinadas decenas de personas. Y todos recordamos lo que dijo Sánchez, además, felicitando a Marruecos por su extraordinario trabajo y diciendo que todo estuvo bien resuelto. Y además después vino la cumbre de la OTAN y el aumento del gasto militar, como decía antes. Yo aquel día vi ese titular de Palomera, que además nos lo mandó un oyente al email de Titulares al Banquillo, y pensé, ¿pero esto qué es? ¿Cómo puede el Diario.es hacer este titular precisamente hoy con la que está cayendo? Pero visto desde ahora, con todos los titulares que os he leído de hoy, todo acaba de cobrar sentido y confirma algo que ya pensé en aquel momento.
Esto del giro a la izquierda es un relato que estaba preparado desde antes y que quería meter Moncloa, pero que se les estropeó por lo de Melilla y después por la cumbre de la OTAN, y que ahora recuperan aprovechando la percha de lo de ayer. ¿Y qué significa esto? Pues que lo del giro a la izquierda no es una interpretación que hace la prensa a partir del análisis de las medidas de ayer. No es un relato a posteriori, es un relato previo que quiere construir el PSOE y Pedro Sánchez, y que ahora sí encuentra un hueco para resultar verosímil después de la intentona fallida de hace 2 semanas, que quedó en ridículo por los acontecimientos que ocurrieron y porque el propio Pedro Sánchez se encargó con sus declaraciones de que efectivamente resultara ridículo hablar de un giro a la izquierda. Pero ahora sí funciona, y también porque la derecha, por un lado, lo hace suyo para decir que Sánchez se podemiza, ¿no?, y se ata a Podemos. Ese es el titular de portada de hoy en el ABC. Y por otro lado, Unidas Podemos también coge el guante y lo celebra porque supone moverse en la dirección que viene señalando. Por eso está en toda la prensa de distinto signo, porque todos los sectores políticos, o casi todos, cada uno por distintos motivos, pero contribuyen a ese relato, ¿no? Y diría más, conociendo un poco la trayectoria política de Pedro Sánchez y cómo actúa, yo diría que ayer anunció esas medidas no porque crea en ellas ni porque piense que son buenas y justas, que lo son, sino precisamente para poner mimbres sobre los que poder apoyar ese relato. Es decir, la finalidad es el relato del giro a la izquierda, porque alguien en Moncloa ha decidido que eso es lo que necesitan para no perder las próximas elecciones. Eso es una cosa importante, por un lado, que alguien en Moncloa ha entendido que no se pueden seguir diciendo cosas de derechas y que hay que decir cosas de izquierdas para no perder las elecciones, y esto es importante, pero ojo, no penséis que el hecho de que sea un relato quiere decir que sea mentira. Precisamente, ganar el relato es la condición de posibilidad de que determinadas cosas puedan ocurrir. Es decir, precisamente que ahora se entienda que diciendo cosas de izquierdas es la única posibilidad que hay de que no haya un Consejo de Ministros con el Partido Popular y Vox, eso es condición de posibilidad de que se hagan algunas cosas de izquierdas. Pero ojo, para que eso haya podido ocurrir, ha tenido que haber algunas cabezonas dentro del gobierno de coalición que no han parado de presionar, a pesar de tener a prácticamente todos los medios en contra, digamos a los medios mafiosos, que esos ya sabemos cómo van, pero también a otros tipos de medios de comunicación diciendo que hacían ruido en el gobierno, que todo mal, gracias a que algunas cabezonas, cuando se decía eso de que el ruido estaba muy mal, decían no, políticas de izquierdas. Gracias a eso, algunos han entendido ahora que la única posibilidad de ganarle a la derecha y a la ultraderecha es decir cosas de izquierdas y a partir de ahí hacer cosas de izquierdas. Es muy importante que entendamos que relato no es sinónimo de mentira. Los relatos establecen los marcos mentales, que son las condiciones de posibilidad para que la realidad material cambie. Y por eso es tan importante dar la pelea del relato dentro del gobierno. Porque si la pelea por el relato se da exclusivamente fuera, es mucho más difícil que estas medidas, que está por ver cómo se implementen, se conviertan en una realidad. Muchas gracias, Manu. Si ves manipulación en los medios de comunicación, escríbenos a titularesalbanquillo@gmail.com. Llega el momento del análisis internacional con Ina Fino Génova. Mete cabecera, Lolo. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Fino Génova. Vamos allá. La verdad, Pablo, te voy a ser muy sincera, es que en días como hoy me las veo y me las deseo para sacar adelante esta sección, pero buscarle un lado internacional y no digamos ya latinoamericano, eso ha sido imposible. A un debate sobre el estado de la nación es un trabajo de relojero. Bueno, yo leí de pequeño que en la Unión Soviética había relojeros que incluso competían con los suizos. Yo no soy tan vieja como tú, no sé nada de los relojeros de la Unión Soviética, pero bueno, vamos a ver. Ya empezamos a meter el dedo en el ojo con el tema de la edad. Vale. Ante todo, no olviden que sigo siendo novata en eso, a diferencia de mis compañeros que son todos tan brillantes. Bueno, tú di lo que tengas que decir y luego ya vemos si te despedimos. Creo que la audiencia nos corre a gorrazos si se nos ocurre tal cosa. Dale. Lo cierto es que en gran parte de la intervención ayer de Sánchez en lo relativo al ámbito internacional fue de un tema que sí que conozco bastante bien y que no falta en ningún debate últimamente, es la guerra de Ucrania, de la que tanto se ha hablado también en este canal, en este programa.
En ese sentido, el presidente del gobierno dedicó su discurso a justificar el apoyo a Ucrania y el envío de armas al país invadido. España está entre los países que más dinero ha invertido en esos envíos, afirmó orgulloso. Todo esto se defendió apelando a disparates históricos como comparar la situación con la de la Guerra Civil Española, algo muy efectista que no deja de ser también bastante tramposo por razones que hoy no es el día para desgranar. Es evidente que es tramposo y a lo mejor algún día analizamos eso en la base, pero no va a ser hoy. Pues sí, sigamos con lo que atañe más concretamente el debate sobre el estado de la nación, y es que toda esta política de apoyo armado a Ucrania acompañado de sanciones para provocar un daño irreparable a la economía rusa, como el propio Sánchez lleva tiempo asegurando, está trayendo consecuencias para todo el mundo, especialmente para Europa. Vamos a ver cómo está la situación. El euro, por ejemplo, está en sus niveles más bajos en 2 décadas. Si bien ya se venía despreciando frente al dólar antes de la guerra en Ucrania, por primera vez en 20 años ha alcanzado la paridad frente al dólar. Y según publicaciones especializadas, esto podía haber sido una buena noticia hace unos 6-7 años, pero actualmente se trata de un arma de doble filo que podría afectar aún más a la economía. Porque la inflación ya está batiendo récords, también lo hemos hablado, y la caída del euro podría impulsarla aún más. Cita el economista los datos del Eurostat. El 50% de las importaciones de la zona euro están denominadas en dólares, y esto significa que aunque la depreciación del euro no sea tan fuerte, el impacto en los precios sería importante, sobre todo en los precios de la energía, por supuesto. Todo ello en parte es producto de la guerra y en parte por la política de sanciones que termina rebotando en la cara a Europa cuando se suponía que tenía que afectar más bien a Rusia. Bueno, la relación euro-dólar es indudablemente un marcador de a quién está afectando más la guerra de Ucrania, si está perjudicando más a los europeos o a los estadounidenses, y parece evidente a quién está afectando más y quién se ve más sacudido por sus consecuencias económicas. Y parece que está claro que es Europa, ya lo hemos analizado unas cuantas veces aquí en la base. En medio de todo eso, el discurso de Sánchez, siguiendo el discurso de Europa, impulsado por los intereses de Estados Unidos, y esto, señores, no es conspirología, son datos reales los que dicen que aquí la que más va a sufrir es Europa, choca un poco con la lógica racional. Por una parte, se gasta mucho dinero en enviarle armas a Ucrania para que alargue la guerra lo más posible, y por otra, se le paga a Rusia por sus materias primas a la vez que se le sanciona, un dinero que igualmente podrá usarse para financiar la guerra. La verdad es que, sin entrar ya en razonamientos éticos, resulta muy complicado ni tan siquiera vislumbrar a dónde quieren llegar con todo esto. El caso es que ayer mismo Pedro Sánchez aseguró que España era menos vulnerable que otros países europeos a la dependencia de Rusia. Vamos a escucharlo. No podemos descartar nada, y mucho menos que Putin decida cortar el gas a Europa como otro arma de guerra. Y Europa, en consecuencia, puede sufrir restricciones de energía, y esto evidentemente va a tener un impacto sobre la economía española y europea. Y la pregunta que nuestros ciudadanos se pueden hacer es, bueno, ¿y cómo puede verse afectada España en este caso? La buena noticia es que España es menos dependiente del gas ruso que otros. Gracias a nuestra apuesta decidida por la independencia energética, sobre todo por las energías renovables y por la diversificación de nuestras fuentes de suministro de gas, nuestro país está mucho mejor preparado que otros. Eso, la buena noticia, pero le tengo una mala noticia porque anteayer salió un boletín estadístico de la energética Enagas. A ver. Que ha generado bastante revuelo en medios especializados y en redes sociales también. ¿Quién nos iba a decir que los boletines de Enagas generaran revuelos? ¿Qué tiempos para estar vivo? Bueno, es que de ese boletín se desprende que en el mes de junio Rusia se ha convertido en el segundo suministrador de gas natural licuado para España, superando a Argelia y solo superado por Estados Unidos. Otro indicio más sobre quién gana de esta guerra. Según esos datos, España ha importado 8.752 gigavatios por hora del gas natural licuado ruso, lo que representa la cuarta parte de todo el gas importado en junio. Es decir, que pese a todo lo dicho ayer, nunca Rusia había suministrado tanto gas a España como en el mes de junio.
Las cifras habituales, según esos mismos boletines, oscilan entre 2.000 y 2.500 gigavatios por hora, pero este junio ha importado 4 veces más. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica aclaran que ese aumento se debe a acuerdos comerciales previos y que si se analiza el volumen enviado desde enero, pues Rusia se ubicaría ahí en un cuarto lugar. Hasta el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, dijo que era algo transitorio excepcional y que en julio ya el suministro de Rusia volvería a nivel habitual. Veremos. También hay interpretaciones alternativas de ese aumento y bastante razonables visto el panorama. Escribe el periódico de la energía, si existe ese medio. Da la sensación de que se ha aprovechado la ocasión para acelerar algunas compras, ya que es bastante probable que Europa sancione también a Rusia en materia de gas y deje de comprarle más este combustible fósil. Estoy en shock. El periódico de la energía reconoce que en el mes de junio España habría traído a nuestro país más gas ruso que nunca. Sí, bueno, parece que, según ese periódico, ¿no? Aprovechan para comprarlo barato, ahora que pueden, porque, bueno, luego es que habrá que castigar a Rusia. Claro, y seguramente comprarle esa materia prima por mucho más dinero a terceros países que servirán de intermediarios necesarios, pues como ya viene sucediendo con el petróleo. Sí, y otro dato interesante. El Ministerio de Finanzas de Rusia informó el 5 de julio que los ingresos derivados de las exportaciones del petróleo y el gas en junio han superado a los esperados en un equivalente a 2.300 millones de dólares. O sea, esa frase de Sánchez de vamos a destruir la economía como podemos, bueno, tenemos esta cifra. Otro dato interesante, uno de los últimos. ¿Quién crees que es el primer proveedor ahora mismo del gas natural licuado a Europa, España incluida? No me lo puedo imaginar, sorpréndeme. Estados Unidos. Sorprendente, ¿no? En los primeros 4 meses de 2022 exportó el 74% de todo su gas natural a Europa. Antes el promedio anual era de un 34%. Luego nos dirán que la guerra no tiene nada que ver con los negocios, ¿verdad? ¿Y qué gana Estados Unidos? También nos dirán. Son estimaciones de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Es decir, el negocio que le ha supuesto a Estados Unidos todo el esfuerzo coordinado de Europa por, en primer lugar, suspender la puesta en marcha del gasoducto Nord Stream 2, y eso fue antes de la invasión, ojo. Y en segundo lugar, que se esté debatiendo desde febrero un embargo energético completo a Rusia. Pues aquí lo ves. Obviamente, este gas natural licuado de Estados Unidos es más caro, como un 40% más según datos de gas industrial. Y es lo que Estados Unidos buscó mucho antes de la guerra, como se encargó de reiterar en varias ocasiones. Bueno, ahora parece fácil que el Nord Stream 2 aumentaba la dependencia de Europa con respecto a Rusia y claro, ahora Rusia es la gran amenaza, pero vemos que al igual que Rusia, que no quería ser tan dependiente de Europa y ahora pasará a depender más de China, pues Europa, que no quería depender tanto de Rusia, pues volverá a depender de Estados Unidos más que de cualquier otro país y a todos los niveles y lo pagará además mucho más caro. Muchas gracias, compañera. A ti. La Base, un podcast basadísimo. Bueno, contamos con Eduardo Garzón, economista. Muchísimas gracias por atender a La Base. Un placer, gracias a vosotros. Quería pedirte un análisis sobre lo que significa, digamos, una situación económica global que afecta a España, donde tenemos pues la situación del euro con respecto al dólar, en una situación que no veíamos desde hace 20 años, y al mismo tiempo la propia dinámica de la inflación, que ya arrastrábamos desde la pandemia y que se habría venido a intensificar con la guerra. ¿Qué consecuencias políticas podría tener con respecto a España, también con respecto a Europa, esta situación económica? Pues a ver, es efectivamente una pregunta muy amplia porque aquí hay muchos factores que tener en cuenta. El primero de ellos es que hoy día la inflación viene generada en su origen por los precios de la energía. Con lo cual, si los problemas que han causado este origen en los precios energéticos permanecen en el tiempo, entonces los problemas de inflación también lo harán. Y me estoy refiriendo básicamente a interrupciones de cuello de botella en el transporte marítimo internacional como consecuencia de la pandemia, pero sobre todo a la guerra de Ucrania, que ha encarecido y ha reducido los flujos que hay en torno al comercio de hidrocarburos, sobre todo con Rusia, pero también con otros países. Eso genera de por sí un aliciente a la inflación que se acaba extrapolando, y ya lo estamos viendo, a otro tipo de productos. Y eso es un problema porque en realidad si se hubiese atajado el problema del principio, es decir, si los precios de la energía se hubiesen topado o se hubiesen limitado, como por cierto en algunos otros países han hecho en mayor o menor medida, como Suiza,
como Japón o como Bolivia, que son seguramente los países con menos tasa de inflación que tienen en el mundo, pues entonces hoy día no estaríamos viendo elevarse los precios de otro tipo de productos. Esto supone un problema de carácter político porque evidentemente ningún gobierno puede soportar, por muy buenas medidas económicas que aplique o por muy bien que lo haga, una situación de inflación que es anormalmente elevada y que en el mismo momento en el que no hay un pacto de renta o, por decirlo de alguna forma, no se elevan los salarios al mismo ritmo que se eleva la inflación, entonces la gente eso no lo puede soportar y da igual lo que haga un gobierno, a no ser que, como estaba diciendo, establezca limitaciones muy importantes en los precios energéticos, que son el origen de la inflación y de las tensiones inflacionistas en otros productos, y a no ser que adopte medidas importantes para elevar las pensiones y también los salarios al mismo ritmo del IPC para que no haya pérdida de capacidad adquisitiva en la gente. Sara. Sí, yo quería entrar en esto último que estás comentando, en qué mecanismos tiene un gobierno para hacer frente a la inflación. Yo no soy una experta en economía, pero lo que he leído es que las políticas expansionistas para salir de la crisis, que fueron un consenso, compartido entre fuerzas políticas de diferente ideología tras la pandemia, en un contexto inflacionario y de escasez de recursos que pone limitaciones al crecimiento, dejan de ser salidas válidas a la crisis. Y por otro lado, las ayudas directas también tienen limitaciones. O sea, hemos visto cómo, por ejemplo, las bonificaciones a los carburantes se tradujeron automáticamente en una subida de precios por parte de las gasolineras, que al final no supusieron un alivio para los bolsillos de los ciudadanos, sino que repercutieron en aumentar los beneficios de estas empresas. ¿Cuáles son, en la práctica, los mecanismos que tiene un gobierno para poder hacer frente a esta situación? A ver, en realidad esto no hay que analizarlo en términos de política económica expansiva o restrictiva, porque en realidad el problema de la inflación no ha sido generado por políticas económicas ni en un sentido ni en otro, sino que ha sido generado por un problema real de logística internacional derivado de la pandemia y por un problema real de una guerra en suelo europeo. Entonces, la única forma o la mejor medida para contener ese contagio a través de los precios energéticos es limitar directamente los precios de la energía. Eso es algo que han hecho países, como está diciendo, en mayor o menor medida. Por ejemplo, Suiza o Japón no han tenido que recurrir a nacionalizar las empresas energéticas, aunque sería claramente deseable y razonable, sino que han llegado a acuerdos con las empresas en una especie de pacto de Estado para que estos sectores no eleven los precios energéticos. ¿Eso tiene un coste? Evidentemente, pero lo sufraga el Estado, en este caso el japonés, ¿no? Por lo cual, la política económica expansionista habría que entenderla de esa forma, como dar ayudas o al menos mantener que no haya muchas pérdidas en los sectores estratégicos de la energía. Y luego, al mismo tiempo, por supuesto, mantener la renta de aquellas clases sociales más vulnerables y más afectadas por la inflación. Y me estoy refiriendo sobre todo a las rentas salariales y a las pensiones. Si un gobierno mantiene al mismo ritmo las pensiones y los salarios que la inflación, el efecto económico sobre estas clases más vulnerables no es tanto, y lo que haría sería extrapolar el coste a esos sectores empresariales. Por lo tanto, en realidad, y como está diciendo muy bien Sara, te sale mucho más caro dar ayudas a gente que hoy día lo está pasando mal para que puedan intentar paliar los problemas de la inflación, en vez de, sale mucho más caro eso, que limitar los precios de la energía. Y bueno, el gobierno ha intentado limitar los precios de los precios mayoristas, pero solo topando el precio del gas natural, y además luego con un mecanismo que lo que hace es casi reducirlo a la mínima existencia por los efectos positivos que pudiera tener esa medida. Así que en realidad, si queremos de verdad mantener decididamente esta situación y que no afecte a los gobiernos, habría que intervenir decididamente en los precios energéticos. Y eso era, y con esto acabo, eso era crucial en los primeros meses de la elevación de los precios, a mitad de 2021, pero sobre todo con la guerra de Ucrania. Pero es que hoy día se está contagiando a otros productos, por lo cual aquí también hay que pensar muy decididamente y con mucha determinación que otro tipo de productos no energéticos habría que limitarlos también, y no nos tenemos por qué llevar las manos a la cabeza porque se hace hoy día con un montón de productos, sobre todo en el sector agrícola,
sobre todo en el sector sanitario. Lo hemos visto recientemente con las mascarillas y con otro tipo de geles y de test. Así que si se quiere, se podría limitar determinados productos para que no viésemos aumentar los precios tan elevados. Y termino con lo siguiente. Un estudio muy reciente de Comisiones Obreras ha revelado que la inmensa mayoría del aumento de los precios ha repercutido en incrementos de beneficios empresariales. Es decir, que las empresas están aprovechándose de esta situación, por lo tanto también tendrían que aportar de alguna u otra forma. Ina. Una pregunta más del ámbito internacional. Ahora se están mandando comisiones desde Estados Unidos a Venezuela, negocian con Maduro para levantar sanciones, para de alguna forma suplir la escasez de petróleo en el mercado internacional. También se habla de Irán. La pregunta es básica. ¿Será suficiente, incluso si se levantan las sanciones ahora a Venezuela, a Irán, para suplir la escasez generada por el embargo petrolero a Rusia? Pues, a ver, yo no estoy en condiciones de responder a esa pregunta, pero si no nos centramos solamente en un problema de logística, que sería el principal problema hoy día de la inflación a corto plazo, sino que nos centramos también en un problema medioambiental, ecológico, de que ya hemos superado el pico del petróleo, de que estamos cerca de hacerlo con el pico del gas natural y con la escasez que inevitablemente van a tener este tipo de energías fósiles, pues entonces nos queda inflación para rato, o al menos una inflación que se va a ver extrapolada al resto de productos. Y quizás en un futuro no muy lejano tendremos que acostumbrarnos a que los precios de la energía sean muy elevados. Eso no quiere decir que haya siempre inflación. Lo que quiere decir es que en algún momento esos niveles de precios aumentarán y se mantendrán en una especie de meseta, pero implicará un cambio muy profundo en el modelo económico que hoy día conocemos, porque utilizamos las energías fósiles para casi todo y las necesitamos. Y hoy día no tenemos alternativa tecnológica, no nos sirven las renovables para sustituir esas energías. Con lo cual, si pensamos en este futuro hipotético que acabo de describir y que las organizaciones ecologistas no se cansan también de describir y de explicar, pues la única solución es decrecer en un consumo de recursos naturales, en vertido de residuos y aproximarnos a un modelo económico que esté mucho más localizado en el territorio en el que se produce la producción y distribución y consumo de los bienes y servicios, y no en este sistema económico capitalista absurdo que tenemos, que importamos los tomates de la otra punta del mundo, a pesar de que aquí se producen. Y los que aquí se producen se acaban vendiendo en la otra parte del mundo también, con el coste energético y de combustibles fósiles que eso conlleva. Eduardo Garzón, economista, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Bueno, y llega el momento de la venganza de Gema MJ con tendencia crítica. Mete cabecera, Lolo. Tendencia crítica con Gema MJ. Buenas tardes, MJ. Bueno, danos ese golpe de estado en La Base y dale con el Ferreras Gate. Hola Pablo, efectivamente. Yo sé que hoy no hablamos del Ferreras Gate, pero no me puedo resistir a comentar algunas reacciones de estos días que han sido maravillosas y que van a gustar mucho a nuestros seguidores y seguidoras de La Base. Vais a ver, por ejemplo, Pablo MM comenta: Antonio García Ferreras termina al rojo vivo diciendo no tenemos nada que ocultar. Ha comenzado el programa acusando a Pablo Iglesias de mentir y tras 2 horas y media no le ha permitido entrar a dar su versión. Resistimos, dice, sí, en el fondo de la cloaca. Para Panic, las explicaciones de Ferreras son más falsas que los seguidores de Ana Pastor en Twitter. Y Ferreras, evidentemente, se rodeó de colaboradores que salieron en su defensa. De hecho, lo que dijo Angélica Rubio ha dado mucho que hablar. Vamos a escucharlo. Dale, Lolo. Hay medios de comunicación, entre ellos uno en el que es tertuliano ahora Pablo Iglesias, que han sido mucho más duros y han publicado muchos más bulos y muchas más mentiras que esta casa. Cadenas de televisión, periódicos y digitales. Bueno, atentos a estas palabras. Hay televisiones que han publicado muchos más bulos que esta casa. Opina Jordi Molina que curiosa forma de defender el buen periodismo diciendo que, ok, nosotros algún bulo damos, pero otras cadenas muchos más y los de Podemos no se quejan tanto. Además, muchos usuarios le pedían a Ana Pastor, directora de la agencia de verificación de bulos Neutral y una de las principales caras de La Sexta, que verificase la autenticidad de los audios de Ferreras. En lugar de eso, escribió un hilo diciendo que los audios estaban fuera de contexto y se quejaban de machismo porque la gente le estaba pidiendo que los verificase. Sobre eso, Enrique Alonso dijo: os lo resumo, nos han pillado con el carrito de los helados, pero las grabaciones no valen porque tenemos fama de rojo y entonces patatas. Postdata, feminismo.
James Ross le contestaba también al hilo: con respeto, Ana, mejor así. Lo que hicimos fue imperdonable, tanto como empresa como individualmente. Algunas personas renunciarán y mañana publicaremos nuestras pautas editoriales para una total transparencia. Lo sentimos mucho. Trabajaremos duro para recuperar su confianza. Lo que no pasa desapercibido para nadie es cómo protegen en La Sexta a Eduardo Inda. Dice el youtuber Tamayo: pues no, he estado buscando y en el fact-checker neutral no ha desmentido nada de la fábrica de bulos, odio y desinformación de OK Diario. Como mucho he encontrado que desmienten las declaraciones que alguien da a OK Diario. Nada más, es ridículo como se nos ríen en la cara. Y el colmo del cachondeo en las redes sociales ha sido cuando Neutral ha publicado un tuit diciendo: nos preguntáis, ojo, por las declaraciones de bienes de los ministros de Alberto Garzón, Irene Montero y Yolanda Díaz. Y claro, todo el mundo ha alucinado de la cara dura que se gastan, porque lo que se estaban preguntando masivamente es sobre los audios. Charlie el Topo publica junto al meme del perrito en un kiosco: no nos quedan audios de Ferreras ni Niños, solo bienes de ministros de Unidas Podemos. En fin, tremendo. Y tras los nuevos audios en los que escuchábamos a Casals pedir a Ferreras que diera una hostia a Sánchez, hasta desde el PSOE han reaccionado. Víctor García de la Vega pregunta en los audios de Casals diciéndole a Ferreras: a ver si a Pedro Sánchez le calzas una hostia. Y este respondiéndole: muy pronto, creo que va a sufrir estas 2 semanas, mientras se jacta de que el target de La Sexta son Podemos y PSOE. ¿También le falta contexto? Es para un amigo. También Bulldog Pum pregunta: ¿los audios sobre Monedero, en donde Ferreras dice que La Sexta mató a Monedero, también están fuera de contexto, Ana Pastor? La Sexta ha intentado defenderse diciendo que la publicación de la información falsa sobre la cuenta de Pablo Iglesias en Granadina fue un error, como dice el presentador de La Sexta Clave, Rodrigo Blázquez. Siberet le responde: vaya, ojalá alguien inventara una profesión que, entre otras cosas, se dedicara a contrastar noticias. Podríamos llamarla periodismo o algo así. O algo así. Y es que, aunque Antena 3, La Sexta, Telecinco y otras televisiones no hayan emitido los audios de Ferreras, vete tú a saber por qué, el tema ha llegado al Congreso de la mano del diputado Pedro Honrubia, que ha llevado una camiseta con la transcripción de uno de los audios al debate del Estado de la Nación. Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Dice el diputado en Twitter: hoy habrá un elefante blanco en el pleno del Congreso. Como seguramente se tratará de obviar, lo hacemos presente. Es muy grave lo que ha ocurrido estos años, un verdadero ataque a la democracia y a la soberanía popular. No puede quedar impune, no se puede volver a repetir. Y para terminar, quiero acabar con una reflexión de Max Pradera. Para entender a Ferreras, a Ana Rosa o a Joaquín Prat, hay que tener claro que la televisión no es un medio de comunicación, es un medio de ventas. Vende a su audiencia a sus únicos clientes, que son los anunciantes. Los contenidos son el envoltorio en que van envueltos los anuncios. Y bueno, hasta aquí Tendencia Crítica. Un abrazo a todos y a los haters sobre todo. Gracias, MJ. Bueno, hoy hemos tenido una larguísima discusión sobre qué canción poner para terminar. Finalmente se ha llevado el gato al agua, por decirlo de alguna manera. Sara Serrano, que ha propuesto de Rocío Jurado Se nos rompió el amor, y que ha querido dedicar pues a todos los periodistas que estuvieron durante mucho tiempo muy enamorados de Ferreras. Así que Se nos rompió el amor, de Rocío Jurado. Hasta mañana.